Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la hora 25. Seguimos con nuestro activismo por las comprensiones, que ha sido un camino que nos lleva a explorar distintas aristas o distintos aspectos de la realidad, siempre con el objetivo claro de mejorar las comprensiones para poder tomar mejores decisiones que nos permitan a su vez co-construir un mundo un poquitito más tirando hacia el bien y evitando y luchando derechamente contra el mal y contra los abusos del poder, sea de donde vengan. En este capítulo vamos a navegar y vamos a tratar de profundizar con un concepto que hace alusión a la democracia directa para poder ver cómo esta alternativa de forma política pudiera ayudar, pudiera nutrirnos, pudiera darnos matices, pudiera darnos herramientas o pudiera darnos algunas soluciones para algunos problemas que se vienen acarreando ya históricamente con el modelo actual democrático partidista que, por lo menos acá en Chile, nos tiene en su gran mayoría muy desolucionados, muy desconfiados y constatando permanentemente peleas que no dan con las soluciones que uno intuiría. Ahora claramente la política tiene más aristas, más complejidades y más aspectos que un mero solucionalo. Es en el camino de la representatividad de los partidos políticos donde vemos partidos que se caracterizan por la corrupción, que tienen derechamente prontuarios, que usan la mentira y el engaño para ponernos los unos contra los otros, cuando lo que nosotros queremos como ciudadanos es avanzar hacia mejoras posibles, razonadas. No esperamos una varita mágica que solucione problemáticas mundiales que tienen todos los pueblos o todos los países, pero sí que constatamos de que hay una sombra de duda de que si estos partidos están representando a la gente o derechamente preguntar dónde están las lealtades y las coherencias. En Chile los partidos políticos están muy desprestigiados, los medios de comunicación los utilizan permanentemente como un ring de los unos contra los otros, como si en este país estuvieran y en el mundo estuviéramos partidos por la mitad y que no hubiera punto de encuentro cuando uno conversando de forma natural y espontánea con muchas personas podemos llegar a acordar aspectos que son sensatos. Hemos venido en Chile por lo menos saliendo de un estallido social, de una primera convención constituyente donde estaban todas las esperanzas de mejorar, que fracasó. Nos embarcamos en un segundo intento, también fracasó y hoy en día lamentablemente nos encontramos en una posición bastante similar a la que estaba antes de todas estas situaciones que parecen de Macondo con un realismo mágico, después de que todos queríamos arreglar algunos aspectos de la realidad, terminamos exactamente en el mismo lugar donde estábamos antes. Y eso no parece muy sensato a primera vista. Son los partidos políticos los que generan la discordia, son los partidos políticos los que enredan y confunden a la gente, son los partidos políticos meros vehículos instrumentalizados por quien financia las campañas, y es después cuando los políticos se acostumbran a un nivel de vida, nivel de ingreso, que le rindan pleitesía, que aparezcan negociados, que aparezcan sobres que después prefieren entregar la ética, la moral, la honestidad con tal de conservar su cuota de poder. Todas esas preguntas nos hacemos los ciudadanos y en la búsqueda de nuevas alternativas han aparecido propuestas novedosas, por lo menos acá en Chile, no es que no existieran de antes, pero que sí que llaman a indagar y a reflexionar sobre temáticas como la democracia directa. Y para poder zambullirnos en estos conceptos, en sus coherencias, en sus aportes, tenemos de invitado a Jorge Zamora. Bienvenido, Jorge, al programa nuevamente en nuestro segundo encuentro. Así que bueno, los que quieran saber del primer encuentro lo pueden buscar y ahora tenemos este que nos va a llevar hacia la democracia directa. ¿Cómo está, Jorge?
Hola Sebastián, muy bien, aquí estamos. Muy contento de estar de nuevo aquí conversando contigo, con tu comunidad, con las personas que inclusive lo van a ver en diferido. Este tema tan interesante, tan poco conocido al mismo tiempo, que curiosamente debería ser Vox Populi lo que es una democracia, pero lamentablemente, tal y como tú más o menos hiciste en la introducción, vivimos en algo que nos dicen que es democracia, pero si empezamos a sacarle las capas a la cebolla nos encontramos con que es un colosal engaño muy bien disfrazado como democracia. Es cosa, por ejemplo, de simplemente revisar la frase democracia representativa, que es en sí misma un oxímoron. Un oxímoron es cuando tú tienes en una frase cosas contradictorias. Por ejemplo, democracia representativa. Democracia es demos pueblo, gracia gobierno. El gobierno del pueblo, es decir, la instancia donde la ciudadanía ejerce su poder soberano. Y cuando le ponemos el apellido de representativa, ya no es la ciudadanía ejerciendo su poder soberano, sino que son representantes. Entonces, el concepto de democracia representativa es contradictorio en esencia, es un oxímoron, es decir, hay una contradicción vital ahí en donde o la democracia es ejercida por el pueblo para que se llame democracia, o bien pasa a ser una partidocracia, que es el gobierno de los partidos políticos, el gobierno de los representantes, que es la realidad, que es lo que realmente nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Nosotros no vivimos en democracia, vivimos en partidocracias muy bien constituidas desde el punto de vista de la trampa para que la gente crea que eso es democracia. Y nos han convencido que cada cierto tiempo hay que ir a las urnas, una palabra bastante interesante, urna, es una palabra muy antigua que significa el depósito de la ceniza del cadáver, del griego antiguo, y por lo tanto eso tendría que llamarnos bastante la atención. ¿Cómo se llama urna algo de un depositario de cenizas de cadáver a donde tú pones tu voto? Es como que nos están diciendo que eso es ceniza, eso no vale absolutamente nada. Y si te pones a hilar fino, no solamente en el concierto chileno, sino que en el concierto internacional, las demandas por fraudes eleccionarios son muchísimas y sobre todo cuando ahora se están implementando lo que se llaman votaciones electrónicas o cuando hay de recuentos de votos electrónicos como pasa en el caso de Chile. Entonces, cada vez más uno se va enterando de que todo esto es una gigantesca farsa, es una especie de casino arreglado donde los dados están cargados, las mesas están arregladas y aquí solamente ganan los que la casa permite, es decir, aquellos que entran con un partido político, que hablan con los dueños del casino y les dicen, mire, esto lo puedes tocar, esto sí, esto no, ya entra y empieza a jugar y claro, lo dejan ganar porque por eso hay una torta, por ejemplo, en el caso de Chile, de 7 mil millones de pesos anuales a repartir entre los partidos políticos. Entonces hay un juego ahí, un casino, literal. Es un casino donde los partidos políticos juegan y a nosotros nos hacen creer que eso se llama democracia. Jorge, obviamente esta forma de democracia representativa lleva mucho tiempo en el mundo, sin embargo no ha estado siempre de la misma manera y me gustaría preguntarte cómo ves la evolución de este camino de los últimos años y si ves que hoy en día está mejor, peor, igual, más complejo. ¿Cómo ves que se está agotando este recurso? ¿Es necesario innovarlo? ¿Están haciendo más mal que históricamente? ¿Cómo lo evalúas en los últimos años? Mira, cuando la Revolución Francesa se llevó a cabo, el pueblo pasaba hambre, el pueblo pasaba penuria, necesidades económicas, pero ese pueblo tenía bastante claro de que la problemática no era entre el pueblo mismo, no era una cosa horizontal, no era una cosa entre dos lados del pueblo, dos facciones del pueblo, el problema era arriba. Y ellos lo tenían sumamente claro. Por algo se fueron en contra de la nobleza, entre comillas, visible, decapitaron a algunos nobles, incluido el rey. Entonces, por lo tanto, para apagar eso, aparece un masón, Maximilien Robespierre, que crea lo que se llamó la Asamblea Nacional. Y en esa Asamblea Nacional se coloca el germen de la división izquierda-derecha entre el propio pueblo. Entonces la jugada fue magistral, porque desde esa época, y se ha ido desarrollando hasta el día de hoy, se dividió a la ciudadanía en dos, es decir, se partió lo que se denomina la soberanía, se dividió en dos y se instaló una pelea entre el propio pueblo, entre izquierda y derecha. Mientras los de arriba
siguen haciendo su negocio hasta el día de hoy. Ellos con el tiempo han perfeccionado la trampa, nos han dicho, por ejemplo, que el voto es secreto. Entonces, por lo tanto, es curioso, porque si la democracia es la fiesta de la transparencia y todo eso, ¿por qué el voto es secreto? Bueno, el voto secreto tiene una razón muy simple. El hecho de que tú no puedas cotejar con tu semejante cómo se votó realmente. Es decir, todo está sumido en un sistema de trampas, todo está sumido en un sistema de control de unos pocos para poder ejercer el poder desde la representatividad. Stalin tenía una frase bastante interesante para demostrar que en Occidente se hacían trampas, que no había democracia, porque él sostenía que la democracia era lo que se hacía en la Unión Soviética, que sabemos que tampoco es democracia. Pero Stalin tenía una frase bastante interesante. Él decía que en Occidente la gente tenía que saber simplemente que había una elección, nada más. Al final en Occidente no ganan los que sacan más votos, ganan los que los cuentan. Y fíjate que no se equivoca Stalin. Si tú empiezas a revisar, por ejemplo, el proceso de recuento de votos en Estados Unidos, en Argentina, en España, en Chile, tú te encuentras con que hay fraudes, efectivamente hay fraudes. De hecho, en el año 2019 a mí se me ocurrió la idea de ir al CERVEL, al Servicio Electoral, y pedir por ley de transparencia que me indicaran los procesos eleccionarios 2013 y 2017. Montos involucrados, sistemas de control de fraude, cómo es el sistema analógico, cómo es el recuento de votos. Bueno, se demoraron los 15 días que se demoran. Yo había pedido todo electrónico, pero curiosamente me entregaron todo en papel y tuve que ir a buscarlo. Me pasaron una inundación de información, un montón de papeles, con la información que yo había pedido, pero metía entre un montón de cosas para confundir. Eso era algo bastante típico entre los servicios secretos durante la Guerra Fría. Inundar de información al bando contrario para que se aburrieran de buscar lo que supuestamente andaban buscando. Bueno, encontré la información y me encontré con la sorpresa de que el recuento de votos en Chile de los procesos eleccionarios están a cargo de empresas privadas. Adexus S.A., Telefónica de Chile S.A., Siglo XXI Consultores S.A., Design y Consultores S.A., principalmente esas cuatro empresas. Curiosamente, las empresas que contrataba Bachelet cuando ganaba Piñera eran las mismas que contrataba Piñera cuando ganaba Bachelet. Por eso es que teníamos esa cosa tan extraña de Piñera, Bachelet, Piñera, Bachelet. Bueno, se iban turnando en el puesto porque habían contratado exactamente las mismas empresas. Cuando sigo leyendo las preguntas que yo había hecho por ley de transparencia, me encuentro con la sorpresa de que el control del fraude lo hacen también las empresas privadas. Insólito, es decir, uno espera que sea un consejo ciudadano, que sea la Contraloría, que sea el propio CERVEL, pero no, lo hacen las propias empresas privadas. ¿Esto qué significa en simple? Significa que el sistema eleccionario chileno es perfectible de no ser un sistema de recuento de votos, sino que un sistema de fabricación de resultados. Es decir, que ellos tienen la plena potestad y sin que nadie los fiscalice de fabricar un resultado. Entonces, por lo tanto, es gravísimo lo que está pasando. Y eso no solamente pasa en Chile, tenemos el caso de Indra, por ejemplo, la empresa Indra, Adexus aquí también en Chile, que sus dueños son dos ciudadanos peruanos, unos empresarios peruanos, que estaban siendo investigados por delitos, por fraude en el Perú, y mientras estaban siendo investigados por fraude en el Perú, estaban encargándose del proceso eleccionario chileno. Entonces también hay un tema tremendo. También hay un documental que apareció en el año 2013 por ahí en Estados Unidos que se llama Hackeando la Democracia, donde unos ciudadanos norteamericanos hicieron la siguiente pregunta: ¿nos cuentan los votos de verdad o nos hacen trampa? Hicieron todo un análisis con expertos y encontraron con la sorpresa que en Estados Unidos también hacían trampa. Es decir, si en Estados Unidos, el país de la libertad, el país de la democracia, hacen trampa, imagínense el resto del mundo. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos metidos en una falsa democracia, ya totalmente de lleno, en donde no tenemos derecho a votar, perdón, tenemos derecho a votar, pero no tenemos ningún derecho a elegir. Y en donde los candidatos que nos colocan son todos del sistema. Es decir, nos ponen 10 candidatos, uno bien de izquierda, otro bien de derecha, pero no importa el que tú supuestamente elijas, el sujeto va a trabajar para el sistema. Y por ejemplo lo vemos con Boric. Boric cuando era diputado iba al Congreso con una camiseta que decía no al TPP-11, muy combativo, hay que mear un casco de milico, ¿te acuerdas tú que decía? Pero una vez en el poder, desconoce al perro matapaco,
deja pasar el TPP-11 y se ha dado unas vueltas de carnero impresionantes y pasa en todas partes porque el sistema es así. Milei, por ejemplo, en Argentina decía, primero me corto un brazo antes de subir un impuesto y ahora estoy subiendo impuestos a lo loco. Entonces funciona así. Obama, por ejemplo, cuando fue presidente, una de sus promesas de campaña era eliminar Guantánamo. No eliminó Guantánamo y llegó hasta Libia mismo para matar a Gaddafi y asesinar más de 100.000 libios. Y era Nobel de la Paz. Entonces es impresionante cómo este mundo al revés, en el fondo, se ejerce principalmente desde este concepto que nos dicen democracia, pero en realidad no es. Y, y esta mirada histórica, ¿cómo le pudieras hacer el área chica a Chile en los últimos 4 o 5 años? ¿Esto se mantiene? ¿Están viéndose forados? ¿Se está cayendo? ¿Lo están Ya, sosteniendo? sí, mira, a ver, para que entendamos el contexto, desde el año 1973 hacia atrás, se podría decir que Chile siempre se movió en una especie de democracia y no democracia, dependiendo del modelo del presidente que había. Por ejemplo, cuando para mí lo que pudiésemos denominar democrático colapsa fue la revolución de 1891 cuando cae el presidente Balmaceda, que era un presidente que quería que los recursos naturales fueran de los chilenos, pero se encargaron desde Inglaterra, utilizando al famoso rey del salitre, a Peter North, que se compró prácticamente todo el Congreso chileno, para poder impedir que los chilenos fuésemos los dueños de la riqueza. Y de ahí se podría decir en adelante, pasando por el periodo de Pinochet, que en realidad nosotros nunca hemos estado en un estado realmente democrático, y nunca hemos sido realmente los dueños de nuestro propio país. Siempre hay sujetos que están usufructuando de nuestras riquezas, usurpándolas, saqueándolas, a vista y paciencia de todos nosotros. Hoy día con el modelo neoliberal, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, en el concierto moderno, entre comillas, nosotros se podría decir que no hemos estado en democracia y esto se ha agudizado cuando supuestamente llega la democracia en el año 1990, post plebiscito del 89, donde supuestamente sacamos el modelo de Pinochet, pero la verdad es que ese modelo se asienta, se afirma con la concertación y terminamos siendo literalmente una patria esquilmada, saqueada a más no poder, en camiones, trenes y barcos, donde hoy día, por ejemplo, podemos decir sin temor a equivocarnos por datos de Cochilco aportados por el propio senador, ex senador Jorge Lavandero, que nos están robando las megamineras cerca de 100.000 millones de dólares anuales. Para que nos hagamos una idea, el presupuesto de la nación chilena son 70.000 millones de dólares, es decir, nos roban mucho más inclusive que el presupuesto de la nación anualmente. Pero en televisión nos tienen entretenidos con el Paco Gate, el Milico Gate, los robos de las fundaciones. Si tú sumas todos esos robos mediáticos que nos muestran por televisión, no alcanzan a ser ni así de lo que nos roban en recursos mineros, que ahí está la verdadera riqueza de Chile. Ni hablar de bosques, ni hablar de mar a través de la ley de pesca. Es decir, toda esta falsa democracia se ha encargado literalmente de permitir un saqueo brutal al pueblo de Chile. Y vestido de forma de engaño tan bien logrado que nos mantienen desconcentrados, con voladores de luces, disfrazando, como tú dices, las magnitudes, porque las grandes magnitudes de robos, de falco, pasan en las noticias y desaparecen con la misma rapidez. Claro, pero ellos Cosas muestran, pequeñas le ellos, dan hasta el cansancio. claro, ellos muestran el robo hormiga nomás. Hasta ahí llegan. Pero el verdadero robo de Chile, el verdadero saqueo, lo silencian. Sí, sí. Bueno, eso nos conecta con todo el concepto mundial del engaño, porque aquí hay un componente de engaño que es, a estas alturas me parece innegable, y Sí, cada es país tiene potente. lo propio. Y es Y lo potente. que a mí me parece que es importante de ver es que hay instancias de poder que esquilman a los estados como si fueran individuos y les hacen las mismas trampas y los mismos engaños, o los compran derechamente, pero las magnitudes del aprovechamiento es una cosa sideral. Entonces, con todo esto que tú describes que da cuenta de un sistema engañoso, que hace como si tenemos elecciones y podemos elegir, cuando en verdad todos los monigotes trabajan más o menos para el mismo camino, y celebre uno o celebre el otro, los de arriba siempre celebran. Y eso nos lleva al punto de inflexión de decir,
qué es lo que se puede hacer, qué alternativas tenemos, en qué se puede avanzar para salir de un modelo que está completamente corrupto. El caso, por lo menos en Chile, el caso de Hermosilla. Yo estoy esperando que en algún momento lo liberen o pase algo que uno no entienda, pero esto va a quedar en nada porque seguramente le hace doble clic a Hermosilla y caen todos. O bien le pasan el teléfono de Hermosilla al diputado Ojeda y su hijo se lo rompe. Claro. O derechamente Hermosilla lo vamos a ver desfilar por el Mapocho y va a desaparecer para siempre. Pero yo estoy Exacto. esperando ahí qué va a pasar, porque claramente los que están encargados de hacer justicia seguramente huelen a que están metidos en todos estos chanchullos, porque él mismo operó como un lobista para Para todos ponerlos en los lados. lugares donde la corrupción requiere poner a sus operadores. Exacto. Entonces estoy Claro, esperando cuál va a ser la salida que nos va a dejar a todos con cara de cómo es posible, pero la van a sacar. sí, Vamos a mira, ver qué pasa con eso. yo creo que eso puntualmente se lo van a sacar con el famoso secreto abogado cliente. Con eso se van a sacar todo. Van a Mira, encontrar algo sí, algo turbio van a por ahí. encontrar, algo van a encontrar. Pero Mira, bueno, antes de pasar ¿dónde? a la solución, al tema de qué es lo que tenemos que hacer, hay un detalle interesante que se podría decir dibuja muy bien el nivel del engaño en el que estamos metidos. Por ejemplo, cuando cada 4 años a nosotros nos toca elegir presidente, o senadores, diputados, etcétera, lo que sea, cada 4 años, por televisión tú puedes ver, por ejemplo, no sé, personas que salen de la urna, del depósito de la ceniza del cadáver, salen muy contentos y salen diciendo, bueno, usted que está en su casa, venga a votar, hay que defender la democracia, hay que cuidar lo que tenemos. Y se sienten muy orgullosos y se sienten muy contentos de que hicieron una rayita en un papel y con eso están defendiendo la democracia, cuando están haciendo todo lo contrario y no se dan cuenta. El acto de la rayita en el voto significa que le están entregando su poder soberano a un tercero, llámese presidente, llámese diputado, llámese senador, que por regla general utiliza tu poder soberano finalmente en tu contra, rara vez a favor tuyo. Porque si llegase a aparecer un diputado que está utilizando el poder soberano de los ciudadanos en favor de los ciudadanos, ese diputado no es reelecto. Ese diputado es asesinable. Porque así funciona esto. Es decir, tenemos que entender que la representatividad está creada desde el punto de vista de los dueños del sistema, no para representarnos a nosotros, sino que para llevar adelante sus negocios. Por lo tanto, aquí tenemos que entender que en la escala piramidal, los que realmente mandan son aquellos que tienen la potestad de crear dinero de la nada. Estamos hablando de los dueños del sistema financiero internacional, que mueven la City de Londres, que mueven también el Vaticano, obviamente, que mueven la Reserva Federal, que mueven el Banco Central de Pago, mueven los bancos centrales de todos los países. Entonces, por lo tanto, los que realmente detentan el poder son aquellos que tienen el control del dinero. Porque con ese dinero se financia la derecha, se financia la izquierda, se financia el centro, y aquel que no quiere bailar al ritmo de ellos simplemente lo sacan. Así es simple. Así es simple. Por ejemplo, cuando un presidente no quiere bailar al modelo de ellos, lo eliminan. Por ejemplo, hubo 3 presidentes en la Tierra durante el periodo pasado que no quisieron a su pueblo. Presidente de Haití, Burundi y Tanzania. ¿Dónde están esos 3 presidentes ahora? Bajo tierra. Porque así funciona esto. Es decir, si tú te vas contra los dueños del sistema y tienes un cierto poder mediático, te silencian, te eliminan, así de simple. Por lo tanto, cuando aparecen sujetos como Donald Trump, por ejemplo, que muchos dicen, no, si Donald Trump va a recuperar, es un antiglobalista, nos va a recuperar. Bueno, Trump cuando era presidente dijo, yo no quiero más OMS con Estados Unidos, retiro a Estados Unidos de la OMS, y el dinero lo tomó y se lo pasó a la Fundación Gavi, que también era de Gates. Entonces la gente no está viendo o no está hilando fino con respecto a los sujetos que nos pone el propio sistema y que supuestamente están en contra. Pepe Mujica, por ejemplo, en Uruguay, que se mostraba como el presidente pobre, de izquierda, qué sé yo. Bueno, ¿quién implementó el sistema de fracking neoliberal en el Uruguay? Él. Él implementó el modelo de extracción megaminera en el Uruguay. ¿Quién fue el que levantó o instaló un laboratorio transgénico de marihuana en el Uruguay?
amigo de Soros y amigo de Rockefeller. ¿Quién? Pepe Mujica. Entonces nos van levantando falsos ídolos, tanto para un lado como para el otro, para que la gente crea que hay alternativas al sistema. Por ejemplo, hoy día vemos a Bukele, que tanta gente dice Bukele, un demócrata. El tipo se está instalando como todo un dictador. La gente lo adorará, pero ya mostrará las garras internamente. El otro día levantó un centro de a todo lujo, se podría decir. ¿Y cuál se podría decir que es el gran avance de Bukele? Bueno, que ahora los salvadoreños van a poder ir a ese lugar sin que los asalten, o que los asesinen sin que los tengan que asaltar en el camino. Entonces, tenemos que ir viendo cómo estos sujetos han armado tan bien el sistema para mostrarnos referentes de un lado o del otro, para que la gente simplemente pelee porque uno de los dos modelos es el correcto, uno de los dos modelos es el malo, para finalmente controlar ellos independientemente de cuál salga en la supuesta elección. Otro truco, por ejemplo, que ellos utilizan, que es bastante usual, es el hecho de hacernos creer que nos está atacando el comunismo. En el caso chileno se ve muy patente. Cuando a ti te hacen creer que el comunismo es lo que te está atacando, si no estás atento, tú por simple reflejo vas a votar derecha. Si te empiezan a decir que los que se quieren apoderar del poder son unos nazis, que curiosamente los nazis no eran de derecha, pero la gente interpreta que eran de derecha, tú vas a votar izquierda. Pero si tú empiezas a hilar fino, a ver quién está detrás realmente del ataque a Chile, el Foro de Davos, el Banco Mundial, la City de Londres, la ONU, que no tienen nada que ver con la izquierda. Son estamentos privados cuyos dueños son los dueños del sistema financiero internacional. Que te han puesto un grupo de Puebla, que te han puesto un Tren de Aragua, que se ve un Maduro. Por supuesto que se ven, pero ellos no son. No es el comunismo lo que está atacando al mundo, ni a Chile. Es el supercapitalismo del Foro de Davos, del Banco Mundial, de la City de Londres. Esos son los que tienen el sartén por el mango. Entonces a ellos les sirve muchísimo que la gente vea comunismo, ese es el disfraz, ver comunismo para no ver al banquero con el arma en la mano. Porque esos son los que están trabajando el sistema. Ahora, yendo a la, entre comillas, la solución. Nosotros tenemos en la era Espérate, moderna, Jorge, ¿sí? espera un poquito antes de pasar eso, me gustaría que te pudieras referir al concepto de disidencia controlada, que es relativo a lo que estás diciendo, pero quizá gente no entiende ese concepto. Ya. Bueno, la disidencia controlada, para que la entendamos, es que cuando los dueños del sistema pretenden instalar, por ejemplo, una estrategia en nuestra contra, ellos saben que va a haber gente que se va a oponer. Vamos a poner el caso de Donald Trump, ya que lo mencionamos recién. Cuando se instala el sistema, la gente empieza a ver, por ejemplo, en los Clinton, en la propia Hillary, empiezan a ver como que hay visos de un nuevo orden mundial. Entonces, por lo tanto, los dueños del sistema, que saben que estamos atentos a que eso se está llevando adelante, y nosotros identificamos en la Hillary Clinton, que era la ministra de Defensa cuando asesinaron a Gaddafi en la era de Obama. Obviamente que van por un nuevo orden mundial, eso es innegable, inclusive lo dicen abiertamente en los foros cuando se reúnen. Ahora no tanto quizás, pero antiguamente lo decían abiertamente. Y entonces, por lo tanto, como ellos están atentos a que va a haber gente que se va a oponer a ese sistema, entonces ellos colocan un agente de ellos que da la impresión de que está en contra de ese nuevo orden mundial, pero que obviamente es agente también para instalarlo. Y colocan a un Trump, a un Donald Trump. Ahora, ¿cómo interpretamos este sujeto que parece que está en contra, pero en realidad juega para el sistema? Eso es lo que se denomina una disidencia controlada. Es decir, es un aparente disidente, pero está siendo controlado por los propios dueños del sistema. ¿Cómo llega Trump al poder? ¿Quién levanta a Trump? Bueno, Steve Bannon. ¿Quién era Steve Bannon? Un jesuita. Que a través de la red 4chan se levanta el movimiento Q, a través de un sujeto que se autodenomina como miembro de la NSA, es decir, de la Organización de Seguridad Nacional de Estados Unidos, es decir, un agente, se podría decir, de la CIA, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Y ellos levantan todo un movimiento, entre comillas, patriota en Estados Unidos, obviamente donde lograron hacer las listas de todos los, entre comillas, patriotas, para poder meterlos dentro de este sistema y controlarlos también al mismo tiempo.
Porque finalmente, ¿qué fue lo que hizo Trump contra los malos que querían implementar el sistema de nuevo orden mundial? Absolutamente nada. Simplemente fue todo un efecto para dar la impresión de que se hacía algo. Entonces, ese es un modelo de disidencia controlada. Es un sistema en donde los sujetos que van a implementar una estrategia en contra de la humanidad, en este caso, saben que va a haber gente que se va a oponer, entonces ellos ponen un agente muy potente, como por ejemplo Donald Trump, muy potente, el presidente de Estados Unidos, muy potente para que la gente se adhiera a él y poder controlarla. Entonces, esto es muy de teoría hegeliana. Ellos controlan relato y contrarrelato. Controlan izquierda, controlan derecha. Controlan capitalismo, controlan comunismo. ¿Qué decía la teoría hegeliana? Si tú quieres controlar una sociedad, un país o el mundo entero, crea una tesis, capitalismo, su antítesis, comunismo, y genera una síntesis y controla ambos lados. Y así funciona el mundo. Los dos lados que supuestamente pelean son controlados por exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Por ejemplo, el otro día veía una entrevista muy interesante de un sujeto que es un filósofo ruso que se llama Alexander Dugin, que dicen que es el Rasputín de Putin. Y el sujeto tiene toda una idea contraria al globalismo, muy bien armada, muy bien contextualizada, en la que uno perfectamente puede, desde el punto de vista de que si estás en contra del globalismo, enganchar con él. Pero ¿cuál es la idea de un Dugin o de un Putin o de un Xi Jinping? Porque son aliados. Es echar abajo a Estados Unidos, pero todo esto parte del plan, no es que realmente estén peleando. Los dueños del sistema echan abajo a Estados Unidos, hacen creer al mundo que ganó Putin, que ganó Xi Jinping, es decir, que ganaron los BRICS, ¿cierto? Y ahora nos dicen, ya no existe un mundo unipolar comandado por Estados Unidos, sino que hay un mundo multipolar donde está todo el mundo, está China, está la India, está Corea, Rusia, etcétera. Entonces ahora le ganamos a los malos, ahora ya no está Estados Unidos controlando el mundo, sino que ahora es el eje China-Rusia. Es decir, salimos del sartén para caer al fuego. Y la gente va a estar contenta porque ya no está, sobre todo la gente de izquierda va a estar contenta porque ya no van a estar los abusivos de Estados Unidos controlando al mundo. Ahora van a ser los del otro lado. Pero esos del otro lado son controlados por exactamente los mismos que controlaban el lado derrotado. Los dueños de la City de Londres, los dueños del sistema bancario internacional, esos tipos no van a perder, esos no pierden nunca. Bueno, así funciona el sistema de ciencia controlada. Gracias por la explicación. Creo que es un concepto que uno tiene que tener incorporado para tratar de discriminar y distinguir y estar más atento, porque Es este engaño difícil, tiene tiene muchas capas, y uno es pela la difícil cebolla verlo. y aparece otra capa que la gente cree que es la solución y es solamente otra piel de la misma serpiente, y abajo Exactamente. viene otra y así, no sé si Unas existe el corazón de la matrioshkas, cebolla. las muñequitas rusas, Así una es. dentro de otra viendo. Ahora sí, pongamos el punto de inflexión. ¿Qué pudiera revertir, controlar, mermar, obstaculizar este avance? El concepto real de democracia se denomina democracia pura o directa, que es una instancia donde la ciudadanía de manera horizontal y circular ejerce su poder soberano desde la deliberación, que esto es un punto muy importante. La capacidad de deliberar del ciudadano es cuando se reúne con personas que piensan completamente diferente a ella, pero son capaces de darse cuenta o de ponerse de acuerdo para poder llevar adelante la solución más conveniente en el fondo para la sociedad en este caso. Entonces, por lo tanto, el sistema de democracia directa requiere de un ciudadano promedio candidato que nos salve, ¿cierto? Que nos saque de la debacle en la que estamos. Y entonces, por lo tanto, eso puede pasar, eso puede ocurrir desde el punto de vista del error que pudiésemos tener tratando de implementar un sistema de democracia directa con personas que no Espérate un están. poquito porque se congeló tu imagen y se perdió el audio con los Ah, últimos ya. segundos. Entonces, por favor, retoma ¿Dónde desde el quedamos? inicio para que quede la idea bien plasmada. ¿Dónde quedamos? Justo cuando estabas anunciando que requería un nivel de diálogo ciudadano y de deliberación,
y se congeló. Ah, ya. Bueno, la deliberación es la capacidad que tenemos, que debemos tener los ciudadanos educados en el fondo, de poder ponernos de acuerdo, conversar, debatir, deliberar, ponernos de acuerdo hasta llegar a una solución que socialmente sea aceptable para todos. Es decir, se requiere, por lo tanto, para ejercer el poder soberano sin representantes de por medio, que eso es muy importante, se requiere un ciudadano educado. Y por lo tanto, una de las primeras cosas que se tiene que hacer para poder implementar un modelo de democracia directa es invertir en educación cívica. Hay gente que dice, oye, pero esto de la democracia directa es una utopía, me dicen, eso no puede ser, es muy difícil. Pero bueno, cuando el concepto de utopía fue implementado en el 1500 y algo por Tomás Moro, por este filósofo, fue por un libro que se llama exactamente igual, que se llama Utopía, en donde se le invitaba a la sociedad a crear una sociedad donde se viviera en el mejor lugar posible. Eso significa utopía, el mejor lugar posible. Y por lo tanto era un mandato, era una especie de deseo que tenía Tomás Moro para poder tener sociedades mejores. Pero con el tiempo el concepto de utopía fue cambiándose a favor de los dueños del sistema para que cuando la gente escuchara la palabra utopía pensara en imposible. Y la palabra utopía no tiene nada que ver con imposible. Es una invitación a generar el mejor lugar posible. Lo contrario de la utopía es la distopía, que no es algo que sea posible. Lamentablemente lo hacemos posible, pero la distopía es el peor lugar posible. Y curiosamente vivimos en distopías constantes. ¿Y por qué? Porque hemos pensado y creído la farsa del sistema que nos ha cambiado el concepto en modo neolengua orwelliana. Y lo mismo pasa con el concepto de democracia, como estamos conversando. Nos han hecho creer que la democracia es algo que hace rayita en votos, qué sé yo, división izquierda-derecha, partidos para allá, partidos para acá. Eso no es democracia. Eso es la destrucción de la democracia. Y aquí pasaba lo mismo, es decir, el concepto de utopía entra a destruir el concepto de distopía, a destruir el concepto de utopía para que creamos que es algo imposible, que es algo que no se puede hacer. Y el mandato de Tomás Moro era una invitación para hacerlo finalmente. Entonces, se me fue la idea. ¿Qué estábamos hablando al principio? Estábamos viendo lo que yo entendería como los conceptos seminales de una posible democracia directa Ya, que eso era. requieran un Sí, determinado tipo de ciudadano con exacto. cierto tipo de Claro. educación y Y por ese ahí vamos ciudadano, tejiendo. exacto. Y ese ciudadano es necesario, educado para generar la utopía. Y ahí viene el tema, me dicen, pero Jorge, eso va a demorar 100 años. Sí, sí, puede demorar 100 años, hasta 200. Pero si seguimos haciendo rayitas en voto, vamos a estar eternamente con la soga al cuello. Eternamente con la soga al cuello, porque si vamos a seguir insistiendo en que no nos gustó el de izquierda, vamos a poner uno de derecha y vamos a avanzar, es que estamos muy, muy mal. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, no, que Boris tiene que irse, si Boris ya no, hay que sacar a Boris y van y quieren ir a la moneda y van ahí, se levantan con pancartas que se vaya Boris. Bueno, si lo consiguen, sacan a Boris y ponen a otro igual o peor. Así funciona, porque es el sistema lo que hay que cambiar, no el presidente. El presidente es un simple títere en todo esto. Si alguien cree que Boris manda, está muy equivocado. ¿Te acuerdas tú cuando el caso de Mónica Lewinsky en Estados Unidos? Con este affair que tuvo Bill Clinton con la becaria, que lo pasó muy mal Bill Clinton. Bueno, ¿sabes por qué? ¿Por qué se hizo Vox Populi eso? ¿Por qué Bill Clinton fue castigado públicamente? Porque Bill Clinton dijo algo, dijo una verdad una vez en una entrevista. Dijo, yo soy solo el presidente de Estados Unidos. Hay gente mucho más poderosa que yo. Y por decir eso, a la semana le estalla el caso Lewinsky. Es Hay decir, también en la misma línea una declaración de Cristina Kirchner, donde ella también dice, bueno, lo voy a decir a la rápida para no enredarme mucho, dice, poder yo, claro, poquito poder tengo, claro, pero los que tienen el poder, vaya que están más arriba de la pirámide. exacto, exacto, sí, esto hay que entenderlo. El poder político es solamente un poder cipayo, es un poder lacayo, es un poder testaferro, es un poder de empleado. No son los que realmente mandan, para nada.
Los que mandan son los que ponen el billete sobre la mesa y también que la pasan por debajo de la mesa. Y los que ponen Así la bala funciona. también, no desconocer la otra vía, Bueno, es que no es que sea otra vía, son los mismos, solamente que de otra forma. el Porque los método dueños, cambia. los dueños de las armas son los mismos de los dueños de los bancos, son los mismos dueños de la farmacéutica, los mismos dueños del canal de televisión, son los mismos dueños de la empresa de comunicaciones, controlan todo. En el mundo hoy día, por ejemplo, tenemos dos grupos económicos, BlackRock y Vanguard. BlackRock es dueño de Vanguard y Vanguard es dueño de BlackRock y hacen como que pelean entre ellos, como que compiten. Tienen los mismos dueños, son los dueños del mundo prácticamente. Entonces, así nos van creando la ilusión. Nos hacen creer, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, todo el sistema de fake news, de control de las fake news, cuando tú empiezas a buscar a Neutral, a maldita.es y a todas estas empresas de censura que se implementaron, tú empiezas a revisar quiénes las pagan, son los mismos que querían o que quieren a todo el mundo. Son los mismos. Y así va esto. Es decir, si tú quieres realmente triangular quién controla el mundo, te vas a la pirámide a la punta y te das cuenta de que controlan todo, absolutamente todo. Y todo lo que simplemente montan desde el punto de vista de sus empresas es una falsa ilusión de mercado libre, de libre competencia. Claro, hay libre competencia, por ejemplo, entre feriantes, en un lugar pequeñito, que uno pone la cebolla a tal precio, otro la baja un poquito. Ahí sí se podría decir una libre competencia. Pero cuando estamos hablando de grandes multinacionales, no hay libre competencia, hay gran colusión. Se ponen de acuerdo para poder trabajar. Y eso es lo que fundamenta u opera dentro de lo que se denomina el neoliberalismo, capitalismo salvaje, como lo denunció el Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, que él le puso el título de capitalismo salvaje. Entonces, por lo tanto, cuando empezamos a analizar todo el sistema, cómo funciona, cómo opera, nos damos cuenta de que es bastante difícil implementar un sistema de democracia directa porque requiere de ciudadanos que estén alerta, ciudadanos que entiendan que hacer una rayita en un voto no es un ejercicio democrático. Ahora tú te preguntarás, bueno, entonces, ¿cómo elegimos a las autoridades si no con rayitas en voto? Voy a poner un ejemplo. Una empresa de buses necesita un chofer calificado para manejar una máquina grande de 200 pasajeros. Y se ponen todos los requisitos, ¿cierto? Que los tiene que cumplir una persona con nivel técnico, ¿cierto? Con habilidades, con aptitudes para poder manejar la máquina. ¿Y quién queda manejando finalmente la máquina? El tipo que tiene el mejor currículum, tiene más experiencia. Así es la cosa. Nadie hizo una rayita en un voto para traer a ese chofer. Curiosamente, nosotros, para manejar un país, recurrimos al sistema de rayitas en voto. Es decir, ¿quién podría ganar para manejar el país? Podría ganar el tipo más simpático, el que invirtió más dinero en campaña, el que puso más carteles de él y era más visible, tenía más comerciales entretenidos en la televisión. Entonces gana un tipo que simplemente hizo una campaña de marketing brutal, que invirtió millones y millones de dólares, pero el tipo no tiene idea cómo manejar el país. Y lo estamos viendo con Boric. Y lo estamos viendo con todos para atrás, se podría decir. Solo que Boric este sí que no tiene idea de nada. Entonces, por lo tanto, en un sistema de democracia directa no hay rayitas en votos, hay meritocracia. Es decir, la persona que llega al cargo es la que tiene los méritos para ejercerlo. Y no es una autoridad, es un mandatado de la ciudadanía. Es decir, si ese sujeto en el cargo lo hace mal, se le saca y punto. Así funciona un sistema de democracia directa. No hay rayitas en votos. Jorge, ahí tú creo que das en el clavo con una de las principales alertas que uno, creo yo, sensatamente ve. Indagar en las cualidades intelectuales, de sensatez, de lucidez que debiera tener un pueblo para poder ejercer eso, porque requeriría tiempo, competencias, saberes, porque la multiplicidad de temáticas que requiere un país son muchísimas. Por tanto, el ciudadano presenta al natural una brecha natural. Lo constatamos con mucha claridad en la Convención 1, donde la verdad que, claro, había gente que apoyaba una minoría, que vociferaba por otra cosa, que quería algo particular,
pero en verdad cuando tú le mostrabas el abanico entero, la gente decía, oye, en verdad esta cuestión me excede por kilómetros. O sea, mira, no me hablís de política internacional, esa cuestión no tengo la menor idea. Yo vine aquí por los pueblos originarios, el otro llegó aquí por el cambio climático, el otro llegó para en contra de la AFP, el otro en contra. Y daba cuenta que finalmente no estaban preparados para algo, quien pudiera estarlo al natural. Pero eso yo creo que es una primera mirada que tú claramente la zanjas con una claridad de un nuevo tipo de ciudadano que requerirá una nueva educación, que estamos bastante lejos. Otra cosa que parece importante también de ver es, un pueblo no tiene por qué, de alguna forma, tener lealtad hacia sus propias decisiones. ¿A qué me refiero? Gran parte de la política requiere acuerdos. Vamos a tratar de separar acuerdos sanos de corrupción, colusión, coimas y otro tipo de cosas. Pero para hacer política se tienen que respetar un par de cosas porque si no sería demasiado pendular. Entonces, parte de la educación también tendría que, o del modelo quizás en el diseño, cómo protegernos de que un pueblo diga, no, sabes que en verdad vamos a nacionalizar el cobre. No sé, 5 años después está quebrado, no sé, toda la industria. No, entonces ahora vamos a votar de que se salga a licitar, ¿no? Y después nos dimos cuenta que en verdad ahora están ganando mucho, ¿no? Así que vamos a votar otra cosa. Y pudiera generar un vaivén que sería difícil de controlar porque en la medida de que fuera mayoritaria finalmente el voto directo, esto pudiera simplemente cambiar como, mira, yo pensé que era bueno, pero me equivoqué, así que vamos a votar todos para otro lado. ¿Cómo ves esa posible problemática? Ya, mira, hay un concepto que si mal no recuerdo se llama la oclocracia, que es el gobierno de la muchedumbre. Una muchedumbre que no piensa, una muchedumbre que no está instruida, una muchedumbre que no tiene sentido ciudadano, no sabe deliberar, no sabe pensar inclusive, tiene vacío filosófico, tiene vacío de conocimiento. Entonces, por lo tanto, si vamos a pensar en un sistema de democracia directa desde un gobierno de la muchedumbre, obviamente que va a ser un desastre. Por lo tanto, por eso te decía, lo primero que hay que hacer es invertir en educación cívica. Eso es lo primero. Porque sin eso no puedes tú tener un ciudadano formado como para poder llevar adelante un sistema de democracia directa. Por eso es que mucha gente dice, pero si eso va a demorar 100 años. Ya está bien, me parece bien. 200 si tú quieres, pero si seguimos haciendo rayitas en voto vamos a estar eternamente con la soga al cuello. Nos van a seguir robando todo, nos van a seguir saqueando y la gente va a seguir haciendo rayitas en votos. Y esto es impresionante. Es decir, este sistema partidocrático nos roba, nos roba, nos roba, nos roba por todos lados. Da lo mismo si izquierda, derecha, centro, roban todos parejo. Y la gente sigue yendo a las urnas a depositar su voto. Es impresionante. Y como ellos armaron la trampa tan bien, claro, hacen ver mal a la izquierda, que la izquierda es mala, es mala, es mala, entonces ahora hay que votar derecha, después se dan cuenta que la derecha es mala, es mala, es mala, hacen votar a la izquierda y así nos tienen pendularmente, eternamente. Ahora, una cosa que no quiero que se me olvide, es que han aparecido una serie de sujetos eh, que están ofreciendo democracia directa. Pero están ofreciendo la democracia directa desde el punto de vista de un oximorón, lo que hablábamos al principio. Por ejemplo, Pedro Pull, que está bastante mediático, es un tipo que va de choque contra la izquierda, contra la derecha, pero él dice, yo me ofrezco como dictador en Chile con democracia directa. Bueno, un dictador es la punta de un sistema piramidal. Y la democracia directa no tiene nada que ver con pirámides, es un sistema horizontal y circular de ejercicio del poder soberano del ciudadano. Entonces, por lo tanto, personajes como Pedro Paul, que ofrecen democracia directa, están engañando a la gente. Porque o eres dictador o te acoges a un sistema de democracia directa, donde nadie te va a elegir más encima. Pero él quiere ir a unas presidenciales, quieren meterse en el sistema y lo quieren con democracia directa. Entonces, todos aquellos sujetos que están metidos, el Partido Comunista también ofrecía en algún momento democracia directa. Y también otros personajes que han aparecido que también hablan de democracia directa, pero quieren ser candidatos del sistema representativo. Entonces, ¿de qué democracia directa estamos hablando? La democracia directa, hay que entenderlo y señalarlo claramente, no tiene nada que ver con el sistema de partidos políticos, no tiene nada que ver con el sistema de rayitas en votos, no tiene nada que ver con el sistema de división ideológica izquierda-derecha, no tiene nada que ver con eso. Y hay gente que como no lo entiende,
al punto de que no lo entienden, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, pero eso de democracia directa, ¿qué es lo que es un partido político? Y a mí me han cerrado la puerta en la cara por el concepto porque creen que es un partido político. ¿Qué estoy haciendo yo en el movimiento de democracia directa? Que hay un movimiento chiquitito de democracia directa Chile, se llama. Nosotros enseñamos, somos un movimiento político pedagógico. Enseñamos qué es la democracia directa, porque no aspiramos al poder, porque nosotros no estamos armando ninguna pirámide. No estamos armando un partido, no estamos armando una jerarquía para controlar a nadie. Estamos simplemente enseñándole a la gente que el poder soberano que tiene lo tiene que ejercer ella, cada persona, no un tercero. Es tan simple como eso, pero cuesta muchísimo que se entienda. Y como el concepto no se entiende, aparecen sujetos como Pedro Pull y similares engañando a la gente. Otra cosa que a mí también mira, asumiendo que la gente es manipulable y engañable, eh, siempre aparece el riesgo de que, claro, vamos a dialogar, pero vemos que las campañas mediáticas por las redes sociales, por los medios, terminan efectivamente generando lo que buscan generar. O sea, son altamente efectivas porque además la gente, entre que vive con otras prioridades, no le interesa, no le importa, está más pendiente de la farándula, una serie de cosas, siempre está ese riesgo de decir, ya, bueno, vamos a abrir esto, pero la fineza que tiene hoy en día el engaño claramente alerta de que van a poder ser engañadas las masas. Entonces, en atención a estos conceptos que yo concuerdo contigo, que el origen de cualquier cosa es una educación, pero que gravite en los aspectos relevantes de los aspectos sociales o de la vida en común, y notando que está una brecha gigantesca y que además el estado actual de la gente es que vive en la ignorancia y el olvido de las cosas importantes, Y por y además que diseño, compra cualquier cosa que salga en la tele o se repita con la cierta frecuencia. Lo hemos visto infinitas veces, así que no creo que sea necesario dar ejemplo. Entonces pareciera ser que es constitutivo un plan de transición. Es decir, debiera haber un plan que nos lleve un poco de un lado al otro, porque de sopetón llevar a eso sería básicamente tan fácil que en vez de pagarle a un político, pago campañas y engaño a la gente y llego a lo mismo. ¿Ves cómo pudieran hacer pasos? Lo que tú haces en Democracia Directa como un partido pedagógico me parece una no es vía, partido, no es partido, es movimiento. agrupación, perdón, no sé cómo referirme. Estoy tan Movimiento. acostumbrado a partidos que ya para mí todos partidos, pero me parece que el espíritu de educar es justamente el origen de ello. Sin embargo, me imagino que está lejos de la masividad requerida para que se forme un diálogo y no terminemos agarrados a las mechas, porque pon a dos grupos, uno de izquierda y derecha, y eso no va a resultar jamás que se van a Claro. poner de acuerdo. Es que la desideologización de la ciudadanía en la instrucción cívica es muy importante. Porque si tú ideologizas, tú divides. Ahí está el origen de la izquierda y la derecha y los partidos para llevar acá. La palabra partido significa partir, dividir. Si tú tienes una ciudadanía dividida en dos, con 60 partidos políticos para allá, 60 para acá, el concepto de soberanía lo pierdes. Por lo tanto, si tú quieres ejercer una soberanía real desde el punto de vista ciudadano, tienes que tener a la ciudadanía unida. Y la única forma de mantener a la ciudadanía unida es haciendo esta instrucción cívica, haciendo esta educación cívica de base y desideologizándola, enseñándole a deliberar, enseñándole a pensar, a reflexionar. Mira, ¿por qué Chile, y en general el mundo, si no solamente Chile, por qué tenemos hoy día una juventud tan ignorante en términos políticos? ¿Por qué? Porque eso fue diseñado de esa forma, fue diseñado de esa manera, para que la gente no entendiera realmente, los más jóvenes me refiero, no entendieran los conceptos básicos, para que no los entendieran. Y como no los entienden, no pueden procesarlo, entonces no pueden hacer reflexiones correctas. Y esto es muy orwelliano. Recuerda tú que en el Ministerio de la Verdad de la novela Orwell, ellos se encargaban de reescribir la historia, se reencargaban de tomar los diarios y modificar ciertas palabras también en los diccionarios para que significaran todo lo contrario a lo que realmente debieran significar. ¿Cuáles eran los eslogans del partido gobernante, del INSOC, de Orwell 1984? ¿Qué es lo que decían?
la libertad, la esclavitud es la libertad, la ignorancia es la fuerza. Es decir, te colocaban los conceptos completamente al revés. Y lo vivimos. En esta democracia actual vivimos. Esto es orwelliano. Es decir, nosotros estamos interpretando como democracia algo que no es. ¿Y qué es esta partidocracia? En el lenguaje orwelliano sería la partidocracia es la democracia. Así está funcionando este asunto. Es curioso porque ahora que tú lo planteas así, yo también concuerdo. eh, Esto tiene cierto componente como Sí, de hipnosis colectiva, porque finalmente exacto. tú le muestras a alguien y no lo ve. Es como propio de, porque claro, el engañado siempre va a tener la posibilidad de develar el engaño de alguna forma, pero Claro. el hipnotizado no tiene ninguna posibilidad aunque se lo muestres en la cara porque está tan condicionado a no ver. Exacto. Y mira, y otro detalle interesante es que hay sujetos que tienen un cierto poder mediático que te hablan contra el sistema, pero llegado el momento te dicen, no, es que usted tiene que ir a votar. Porque si usted no vota, le da fuerza a los del otro lado. Y ahí van reforzando igual el sistema. Es decir, si nosotros realmente queremos echar abajo esto, que nadie vaya a votar. Así de simple. Mira, hay un caso de la era moderna, que es el caso Gaddafi, de Muammar Gaddafi. Gaddafi, cuando se toma el poder en Libia, no olvidemos que Libia es un país africano, eh, obviamente muy pobre, había un rey que controlaba Libia, lo derroca Gaddafi, es decir, era un sujeto que obviamente legitimó la violencia para tomarse el poder, el tipo era un dictador típico africano, como suelen haber en África. Pero Gaddafi en algún momento algo pasa con él, que se puede decir que es un caso muy raro, un caso único en la historia. Algo pasa con él y Gaddafi dice, yo no quiero ser un dictador, yo quiero que mi pueblo se gobierne a sí mismo. Y el tipo empieza a estudiar las democracias en Occidente. Y el tipo escribe un libro que se llama El Libro Verde de Gaddafi, que yo recomiendo que lo lean, que es cortito, es casi un panfleto, muy cortito, no tiene más de 60 páginas. Y él logra desmenuzar y entender perfectamente por qué las democracias occidentales no son democráticas. Él identifica plenamente que el cáncer que impide que la soberanía se autogobierne, que la ciudadanía se autogobierne, son los partidos políticos. Y lo hace de manera magistral. Busquen el libro verde de Gaddafi, léanlo porque es maravilloso. Y Gaddafi, en una instancia histórica única, se da vuelta la chaqueta de dictador y se convierte en un garante de la democracia directa libia. Él levanta el primer sistema de democracia directa en el mundo. Y le enseña a los libios que tenían, se podría decir, un nivel de educación muy inferior inclusive al que tenemos hoy día nosotros, y les enseña a autogobernarse a través de un sistema de asambleas generales. Les enseña a deliberar. Gaddafi era un estadista, un tipo que se convirtió realmente en un sujeto que le enseñó a todo un pueblo a autogobernarse. Por ponerte un ejemplo, las asambleas generales libias un día dicen el petróleo es libio y por lo tanto una vez al año se dividían las ganancias del petróleo libio entre todos los ciudadanos libios. Y a los libios les llegaba un cheque millonario a cada libio. ¿Por qué? Porque se entendía que la riqueza del petróleo era de los libios. El otro día me puse a sacar unas cuentas si hiciéramos lo mismo en Chile, entendiendo que el cobre es chileno y los recursos mineros son chilenos. A una familia promedio de 4 personas le llegaría un cheque como por 22 millones de pesos al año. Si eso se hiciera lo mismo que pasaba en Libia. Entendiendo que los recursos mineros son de todos los chilenos. Pero aquí, ¿qué pasa? Los recursos chilenos son literalmente robados por mega mineras, por multinacionales megamineras, que no dejan prácticamente nada en el erario nacional, pero literal. Entonces, por lo tanto, ahí podemos entender cómo Gaddafi se convirtió en un sujeto tan peligroso. Si una pareja se casaba en Libia, en la era Gaddafi, en esta era de democracia directa, el Estado le pasaba el dinero suficiente de departamento para que se construyera desde el matrimonio una familia próspera. Si tú, por ejemplo, estando en Libia, decías, ¿saben qué? Mi trabajo de oficinista ya no me satura, quiero ser granjero, quiero aprender, quiero... El Estado libio le pasaba a esa persona un terreno,
tractores, semillas, capacitación, dinero, salga adelante. Que es una cosa impensada, se podría decir en Chile o en cualquier otra parte. Cuando nosotros estamos viendo políticas hoy día en el mundo donde están intentando eliminar la agricultura por contaminante. Es de loco lo que está pasando. Entonces, como líder de un país chiquitito, perdido ahí en África, Libia se convirtió en el país con el Producto Interno Bruto más grande de toda África, comparable con cualquier país europeo. Si por ejemplo tú en la democracia directa libia, tú tenías un cáncer, una enfermedad que no tenías cómo atenderte en Libia, el Estado, la democracia, te pagaba todo para irte al extranjero para que te pudieras sanar. ¿Cuál fue el gran pecado de Muammar Gaddafi? Un día va a la ONU y dice, bueno, como los países del G7 y del G20 nos dejan a todo un lado, hagamos el G100 entre todos los países que sobramos y saquemos nuestra propia moneda. Eso fue lo que saltó las alarmas de los dueños del sistema financiero internacional, porque levantar una propia moneda, el resto de países, aparte del G7 y el G20, significaba el fin de la hegemonía de los Rothschild administrando la City de Londres. Eso significaba. Inmediatamente tomaron aviones de la OTAN, Francia principalmente, y Estados Unidos, se fueron a Libia, bombardearon escuelas, bombardearon hospitales, bombardearon civiles, y por las grandes cadenas de televisión, que son dueños de los mismos de la OTAN, eh, dijeron Gaddafi está matando a su gente. Gaddafi es un dictador. Gaddafi es un asesino serial. Y con toda esa propaganda fue el propio Nobel de la Paz, llamado Obama, con Hillary Clinton, estando en Libia, y a Gaddafi lo capturan y lo asesinan. ¿Por qué no hicieron un juicio con Gaddafi? Porque Gaddafi era un tipo extremadamente inteligente, muy inteligente, era un estadista. Y si a Gaddafi lo hubiesen llevado a tribunales, lo que él hubiese dicho en tribunales hubiese dejado al mundo con la boca abierta. Por lo tanto, ellos impidieron que Gaddafi se defendiera y lo asesinaron. Es increíble para mí mirar hacia el pasado y ver cómo no cuestionaba noticias, tragaba todo lo que salía. La hipnosis, Claro, o sea, para mí me preguntaba, qué bueno que derrocaron al dictador. Y yo reconozco que jamás me preocupé un ápice en investigar absolutamente nada con respecto a algo que era una realidad tan lejana para mí. Ahora me preocupo de investigar y de indagar un poquitito para tener una opinión más formada y cuando no sé, humildemente reconozco que no lo sé, que es la mayoría de las cosas, pero yo también puedo dar testimonio de que yo me comí todo por la televisión durante décadas, que a todos operó nos pasó. como salió en la tele que este era un dictador, dictador es, que Estados Unidos iba a liberar al pueblo de este dictador y qué bueno que van a volver la democracia, y me lo comí todo. Yo hoy en Mataron, día... mataron Uf, 100.000 libios para liberar a los libios. sí, bueno, bueno, de ahí coseché la luz y la desconfianza que hoy en día pregono, porque nada que salga por caminos oficiales debe ser tragado, todo se le tiene que anteponer un demuéstramelo y déjame investigarlo también, porque además las Claro. mismas pruebas, bueno, Internet es la quinta esencia del engaño y la hipnosis colectiva, es una cuestión, tiene una magnitud para el engaño insospechado, pero llama a indagar y cuestionar la realidad y los mensajes oficiales y formales. Ya alertarnos sobre la disidencia controlada es casi desesperante porque finalmente el que parece que te está ayudando te está engañando en otro nivel nomás. Eh, por eso Exactamente. finalmente Y todo esto lo recae en que estamos uno viendo tiene hoy. que... Sí. Eso de la disidencia controlada hoy día está, pero muy en boga. Y hay que hay que hilar muy fino en el fondo para atraparlo. Sobre todo en el Así ámbito sanitario. es muy engañoso todo esto, esta matriusca, como dices tú, que finalmente con esto de la democracia, voy a hacer un ejemplo burdo, pero creo que si uno lo indaga bien o lo sopesa, se entiende, es como decir, mira, te pego en la derecha, en el brazo derecho o en el brazo izquierdo. Votemos. Listo, ¿qué te quejas si tú elegiste? Fuiste soberano, esto es democrático. Y la gente es como, sí, tienes razón, yo voté, yo elegí,
no, listo, esto funciona, sigamos adelante. Si uno lo ve, es Claro, tan burdo como eso, pero exacto. está Mira, la hipnosis obnubila. sí, sí, sí. Mira, otro ejemplo burdo. Tenemos un club hípico. Corren 10 caballos. Los 10 caballos, los 10 caballos son, su dueño es el dueño del club. Caballo que gane, gana el dueño del club. Aquí es igual. Y si llegase a haber un candidato que se les pasó, que no está controlado por el sistema, ese candidato lo van a hacer trizas. Lo van a hacer trizas. Bueno, el mismo fútbol también nos ha dado cuenta de que la cuestión era una mafia y que la cosa estaba más arreglada, Mm, pero aún así la exacto. gente es como si no Mira, hubiera pasado y sigamos jugando a sí, lo mismo. mira, fíjate tú que hay un detalle interesante con respecto, por ejemplo, de las elecciones en Estados Unidos. Cuando nosotros vemos por la tele las elecciones de Estados Unidos, vemos principalmente los dos candidatos del establishment, que son los republicanos y los demócratas, que son el mismo bando en el fondo, sí, eso es como acá en Chile lo mismo, concertación, qué sé yo, izquierda, derecha, es lo mismo en Argentina, en todos lados igual. Y curiosamente, cuando tú revisas, por ejemplo, te pones a investigar y revisas las papeletas de voto a presidente en Estados Unidos, son muchísimos candidatos, pero el sistema solo te pone dos. Dos. Los dos que controla. Republicano, demócrata. No importa cuál de los dos gane, ese sujeto está controlado por los dueños del sistema. Entonces, qué nos han estado, con qué nos han estado engañando un poquito para que la gente crea que eso no funciona así? Con Trump, que ahora va seguramente a la reelección. Y ya seguramente debe estar diciendo ciertas cosas mediáticas para hacer creer a la gente que está en contra del sistema, pero a la hora del momento, cuando sea presidente, va a ser todo lo contrario, porque así funciona. Cuando un presidente, como decía anteriormente, ofrece algo en campaña, si llega a ser presidente va a ser todo lo contrario. Es ley. Oye, Jorge, muy interesante la conversación, da mucho para pensar. Yo creo que lo primero es mirar con criticidad la realidad, los medios, quienes nos cuentan la historia. Y creo que conceptos que tú viertes llaman a la reflexión. Creo que la educación ciudadana es una condición sine qua non y ciertamente ha sido demolida, la sociedad ha sido estupidizada, Es por diseño, claro. pero yo creo que así, por lo menos yo comparto que la parte de la educación es esencial, es esencial porque si no cambia la gente, no importa el modelo, siempre va a la casa, va a ganar, porque la trampa la va a transformar, con la transformación del modelo va a venir. El día Claro. que la El gente, casino que yo te decía, el casino la casa arreglado. siempre gana. Y es Mm. como decir, mira, si en algún momento llegara a haber democracia directa, cuando ese momento llegue, ya el control mental va a estar en su justo punto para que ese mismo modelo trabaje para el mismo, para la casa. Claro, es que ese es el punto. Por eso que esto, en la base tiene que estar en la semilla de la conciencia ciudadana, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Porque fácilmente te pueden engañar y te pueden decir que estamos en una democracia directa y resulta que es un régimen totalitario. Mm. Perfectamente. Jorge, ¿Qué es Jorge, qué es muchísimas. lo que pretende Pedro Pool? Yo no sabía mucho de ese de Pedro Pool, pero sé que anda pululando por ahí y de repente ponen algo Pool presidente, por ahí lo veo, pero no sé mucho más Claro. allá de eso. Claro, él tiene un dicho que lo dijo en el canal del tío Kelly. Yo me ofrezco, yo voy a ser presidente dictador de Chile con democracia directa. Yo casi me caigo de la silla cuando dijo esa tontera. Bueno, ya a estas alturas ya casi nada me sorprende porque es asombroso el poder del engaño y de la manipulación y de la hipnosis colectiva de la gente y ahora con los Claro, algoritmos. ojo, podría ser que el sujeto no conozca el concepto. Podría ser. Que él crea que la democracia directa es votación directa. Porque así, por ejemplo, lo vendía el Partido Comunista. Claro, pudiera ser una persona que escuchando tu narrativa de Gaddafi diga yo también voy a ser de esos dictadores de los buenos, de los Claro. democráticos, Claro, y ahora, le haga ojo, ¿ah? sentido. Ojo, mira, un detalle. Yo como te contaba la historia de Gaddafi, claro, el tipo era un dictador que en algún momento algo pasa y el tipo se convierte en un antidictador.
Porque ¿qué es lo que hacía Gaddafi? Él era el garante simplemente de la democracia directa. Entonces los ciudadanos decidían algo y él le ponía la firma. Así es simple. Por lo tanto, no era una democracia directa en toda regla lo que pasó en Libia. Fue un caso muy sui generis, un caso muy excepcional, pero una democracia directa en toda regla no tiene que haber ningún tipo en la cabeza, no tiene que haber ningún tipo en una pirámide. Tienen que haber simplemente personas que están levantando el mandato popular, el mandato ciudadano, desde cargos que no tienen que ver con autoridades, sino que tienen que ver con personas que están trabajando para la gente. Oye, Y que no Jorge, son electos con rayitas en votos, son elegidos por su currículum, por su experiencia, por sus méritos. oye, para no dejar una cosa que me interesa conocer tu visión, eh, hoy en día se sitúa como una troncal en el mundo que tiene que ver el eje soberanía versus un ordenamiento mundial, que justamente hace que se pierda la soberanía al concentrarlo ya a nivel global. ¿Cuál es tu reflexión al respecto de esta tensión entre soberanía y globalismo? Ya, mira, bueno, hay dos conceptos antes que hay que aclarar, la globalización y el globalismo. La globalización es este fenómeno, que se podría decir, inevitable, que se da por el Internet, por la velocidad de las comunicaciones, el mismo hecho de que tú estés en Concepción y en Antofagasta. Esto es globalización y no tiene nada de malo. Pero el En Santiago. globalismo, en Santiago, pero el globalismo es un concepto que va más allá y que tiene que ver con manejos políticos, que es completamente diferente. Y ese globalismo está atacando a la humanidad. Por lo tanto, hay una pelea entre la humanidad y el globalismo. Esa es la pelea real, verdadera. Pero dentro de la humanidad hay un concepto que es el de los soberanistas o de la soberanía, que tiene que ver con la no división ideológica de esa ciudadanía o de esa humanidad para poder realmente enfrentarse al globalismo. Pero cuando yo, por ejemplo, empiezo a ver grupos soberanistas, por ejemplo, acá en Chile, están pensando en llevar candidatos a políticos, están pensando en armar partidos, están pensando en llevarle votos al corrupto Cervel. Entonces, ¿qué soberanistas son esos? Son de cartón, porque no están yendo realmente a un sistema soberano. Están tratando de ser soberanistas dentro del mismo sistema y ahí se les cae la careta. Entonces, por lo tanto, el verdadero soberanismo no arma partido político. El verdadero soberanismo convierte a las personas en soberanas y las personas una vez soberanas se reúnen a deliberar cuál es el modelo en el fondo de gobierno que quieren llevar adelante. Eso es un sistema básicamente de democracia directa. Oye, muchísimas gracias, Jorge, por la conversación bien estimulante. Plantea un camino, plantea dificultades, pero también da paso a pesar. Si los dos caminos tienen sus pros, sus contras, hay que deliberar. Y eso es lo que se nos prohíbe. Es decir, si tú eres dueño de un poder soberano, dentro de ese poder soberano tú tienes que tener el derecho de deliberar. Y ese derecho, cuando tú haces la rayita en el voto, se lo entregas a un tercero. Llámese diputado, senador, presidente, lo que quiera. Y esa persona delibera, debate y decide en contra tuya, por regla general. Y es por eso que nosotros tenemos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, ¿cuántos? 155 diputados, no hacemos ni uno solo entre todos. Y esos diputados, tú te das cuenta, hacen coaliciones, se deben a su partido político, se deben a la coalición, se deben a la multinacional que le pasa plata por debajo de la mesa, se deben al banco, al ISAPRE, a la FP, no se deben a nosotros. Entonces, mientras nosotros no entendamos que el sistema que nos dicen es democracia en realidad es un engaño, va a ser muy difícil que salgamos de la trampa en la que estamos. Hay gente que dice, no, si este sistema hay que echarlo abajo, hay que votar nulo. Si tú vas y haces la rayita nulo, estás validando el sistema. Bueno, Cualquier rayita que tú le hagas al sistema, tú lo validas. bueno, reitero mi agradecimiento por la conversación. Realmente sitúa reflexiones y que son ineludibles. El mundo está avanzando contigo, sin ti, o a pesar de ti, de uno. Y por nuestro propio bien tenemos que subirnos al carro de la reflexión y darnos cuenta de las cosas para poder ejercer contrafuerza. Muchísimas gracias, Jorge. Los invito a seguir a Jorge y también tiene su canal Sí, también El Mundo al Revés, ahí una voy a página poner también. ahí voy a poner las redes, ahí está.
Ahí están todos los lugares si quieren seguir compartiendo. Jorge además también tiene bastante información sobre otros aspectos de lo que está pasando. No quisimos abrir toda la caja de Pandora, pero nos fuimos por una línea concreta. Porque si no te censuran el canal. Sí, pero aún así es necesario que la gente se involucre un poquitito más con un pensamiento crítico a todo lo que está pasando. Bueno, hasta ahí nomás. Da para otro capítulo. Cuando Muchísimas quieras. gracias, Jorge. Gracias a ti Muchísimas y a tu gracias a los que nos audiencia. siguen, a compartir, a opinar y haciendo alusión a la doctora Polo que tengo adentro, edúquese, edúquese, pero piense usted o asesórese sobre qué contenidos tiene que educarse, porque son justamente esos los que no te va a dar el Ministerio de Educación ni te los van a dar los medios. Tienes que buscarlos. Y ahí Exactamente. hay gente que te Si puede no, si no orientar quedas mejor. en manos del Ministerio de la Verdad de Orwell. Así es. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a todos, a compartir, a suscribirse, a reflexionar, ponga sus pensamientos y sigamos avanzando como comunidad reflexiva.